Mucha gente hoy aquí. Gloria a Dios. Hemos disfrutado de una presencia del Señor maravillosa. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos porque nos has bendecido esta mañana con tu presencia que transforma, que toca y que cambia. Danos ahora unos oídos que puedan escuchar y obedecer. Bendícenos con tu palabra, inúndanos con tu presencia y reina en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 15, los primeros 7 versículos. Estas palabras son textuales de Jesús, tienen un gran peso y es impresionante la manera tan clara y directa como Jesús habla. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tremendo. Bueno, nos gusta la última parte. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero no nos gusta los pedacitos que está anterior. Hay una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, solo si hacemos eso, entonces lo demás es fácil. Todo será hecho. Vamos a hablar esta mañana de las reglas del juego en el mundo de Dios. Estamos en el mundo de Dios. Vivimos en el mundo de Dios. Pero hay algunas cosas que no entendemos, que no comprendemos. Hace unos días me llama una persona porque tiene un problema que no puede comprender las injusticias que hay en el mundo. El maltrato de los niños, las personas que no tienen comida, que no tienen techo. Y esta persona, que es cristiana, está tan angustiada por eso que tuvo que ir a un psicólogo. Y yo le dije, el problema no te lo va a resolver el psicólogo. Porque los psicólogos no pueden resolver eso. Ni los psicólogos ni nadie. Lo que te pasa es que tienes que entender 3 cosas. Y especialmente tú que eres cristiano. Tienes que responderte claramente estas 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? Si respondemos con honestidad esas 3 preguntas, y esas 3 preguntas están en la palabra de Dios, entonces no vamos a tener conflictos. Vamos a poder entender
¿Por qué en el mundo hay injusticias? La salvación y la condenación del hombre no son más que dos de las posibles respuestas humanas a la oferta de Dios. Dice la Biblia en Génesis, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estamos leyendo en Génesis 6:5. El diluvio primero, la destrucción de Sodoma y Gomorra después, fueron dos de las manifestaciones de juicio ante la insistente conducta pecaminosa de nuestros antepasados. No quisiéramos imaginar lo que tendría que hacer hoy Dios si tuviera que responder con la justicia de Sodoma y Gomorra o del diluvio. Obviamente Sodoma y Gomorra y lo que fue el diluvio, la respuesta de Dios ante el pecado del hombre, tendríamos que preguntarnos, ¿y qué tendría que hacer Dios hoy? Bueno, es mejor no pensar en eso. La Biblia nos muestra una serie de escenarios de hombres que respondieron a la invitación de Dios, unos de una manera y otros de otra manera. ¿Quién soy? ¿Quién es usted? Bueno, usted es un ser humano que forma parte de una generación que tiene una naturaleza caída. Pablo lo decía de una manera increíble. Encuentro dentro de mí a otro. Quiero hacer el bien, pero hay algo que me lleva a hacer lo malo. Eso es. Esa es la naturaleza caída. Esa es la herencia de Adán. No estamos en el reino de los cielos. Usted y yo somos descendientes de Adán. Somos hijos de Adán. Cuando Dios crea a Adán, lo crea bueno, justo, puro y limpio. Y lo crea además libre. Y esa libertad le permitía a Adán decidir qué hacer con la oferta de Dios. Y Adán decidió echarlo a perder todo. Y bueno, vino la maldición hacia la humanidad y nosotros somos los supervivientes de esa humanidad. Somos hijos de Adán. De manera que no estamos en el Edén, estamos en el post-Edén, estamos en este mundo. Y este mundo no es el mundo original que Dios creó. Este mundo es el mundo que Dios creó con las maldiciones del pecado. ¿Y hacia dónde voy yo? Bueno, depende. Depende de la decisión que yo tome, porque hay una oferta. Resulta que Dios decidió quitar la maldición de la humanidad, y para quitar la maldición de la humanidad y poder salvarnos, Dios tenía que pagar. Es Dios, es el dueño de todo, es absoluto, es soberano, pero es santo. Es justo y es misericordioso. Y entonces para poder salvarnos, Él tiene que pagar y paga entregando a su propio Hijo para que venga a morir por nosotros. Y lo dice muy brillantemente el Espíritu Santo en Colosenses. Exhibió al enemigo de la humanidad y a los demonios. Los exhibió en la cruz y les quitó el poder, muriendo por nosotros, para que nosotros, al reconocer a Jesús, podamos reencontrarnos de nuevo con la presencia de Dios. Por eso estamos aquí, caminando hacia. ¿Hacia dónde? Bueno, ya lo dijo el Señor. El que en mí lleva fruto lo quitará. El que en mí permanezca, no permanezca, será echado
fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Increíble la sinceridad de la palabra de Dios. Dios no está hablando aquí con eufemismo. No tenemos que esconderle la idea de un castigo a la gente, porque eso es lo que Dios dice. Estoy caminando hacia el cielo o hacia el infierno. En ese proceso histórico de la humanidad que recoge la palabra de Dios, podemos encontrarnos con algunos personajes. Unos triunfaron y unos fracasaron. Todos fueron llamados por Dios. Dios les informó a todos lo que tenían que hacer, porque Dios es muy claro. Dios siempre habla claro. Hablemos, por ejemplo, de un joven llamado José. José es hijo de Jacob, es el último, es un consentido, es malcriado, es soñador. Sus hermanos no lo quieren, le tienen envidia, porque su padre lo consiente. Y entonces deciden que lo van a sacar del camino. ¿Se da cuenta? Ese es el ser humano. Es su hermano, hijo de su padre, de su madre, pero no les gusta y entonces deciden acabar con él. Y un día lo agarran, deciden que lo van a matar, pero bueno, lo meten en un hoyo y el hermano mayor dice, bueno, no, tampoco lo vamos a matar, vamos a venderlo. Lo venden. Y este muchacho que tiene 17 años, que era el hijo consentido del papá, ahora se convierte en esclavo. Así es la vida. De hijo consentido a esclavo. Ahora es una mercancía. No sabemos nada de su corazón, porque la Biblia no narra eso. Pero sí dice la Biblia que Dios estaba con él. Y la pregunta obvia es, ¿y si estaba con él, por qué le está pasando eso? Porque damos por sentado que si estamos con Dios, no nos va a pasar nada malo. Nos olvidamos dónde estamos. No estamos en el cielo todavía. Hay un ejército de seres espirituales, como decía la pastora muy bien, encargados de hacernos la vida imposible. Encargados de hacernos pecar, de invitarnos a pecar. Y cualquier puertecita que le abrimos, entran. Es decir, los demonios no pueden entrar por la fuerza a la vida de ninguna persona. Entran cuando nosotros, con nuestra conducta, los dejamos entrar. El problema es que para salir hay que sacarlos por la fuerza. Porque usted no le puede decir, por favor, vete. No, ellos no se van así. Para sacarlos hay que echarlos por la fuerza. Y quien los va a echar tiene que tener más poder que ellos, porque si no, no sale. Bueno, ahí está José. Ahora está en la casa de Potifar. La mujer de Potifar se enamora de José y lo invita a pecar. Y José dice, no voy a pecar. Y uno se sorprende porque es un muchacho en una edad viril. Es un joven. Y le dice a una mujer hermosa que no. Y uno dice, ¿qué le pasó? Bueno, que tiene valores, que tiene principios, que no dice, bueno, Dios me abandonó, yo no sé qué se hizo Dios, voy a pecar. No. Para reaccionar de esa manera, hay que tener condiciones espirituales que no se pueden improvisar. Porque la santidad, la integridad, la pureza, no se improvisa. Eso es una manera de vivir. No es una manera de pensar, es una manera de vivir. Y si Dios está conmigo, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué si soy íntegro no veo la mano de Dios? Está preso. Lo ponen preso. Porque el esposo de la señora, por supuesto, le cree a la señora. Y no le va a creer al esclavo. Tiene ánimo para ayudar a un compañero en la cárcel que ha tenido un sueño que
no lo deja dormir. Bueno, ¿cuál es el problema? Échenme el cuento. Dios resuelve los sueños. Y le echa el cuento del panadero, le echa el cuento del copero, funcionarios de Faraón, y le dice al copero, te van a restituir en tu cargo. Y a ti te van a arrancar la cabeza. Ya. No está complaciendo a nadie, está diciendo lo que Dios le dijo. Dios le reveló al copero que lo iban a restituir y le reveló a José que al panadero no lo iban a perdonar. Le dice José algo muy normal, muy humano al copero: acuérdate de mí cuando estés allá, dile que aquí estoy yo, que yo soy inocente, yo soy hebreo y tal. Es decir, son las cosas que hacemos para ayudar a Dios. Pero Dios no necesita ayuda. Dios no necesita palancas. No trate de salir del problema que lo aflige hablando con alguien que le pueda ayudar. No, yo tengo un amigo. Ya va. De repente usted hace eso y le va peor. Porque a lo mejor no se da cuenta que usted está pasando por un proceso en el cual tiene que aprender a través del dolor. Y la Biblia dice que el copero no se acordó de José, sino que lo olvidó. Así dice. Eso es una expresión muy típica de la literatura hebrea. No se acordó, sino que lo olvidó. El plan de Dios no era que el copero lo ayudara. El plan de Dios era que pasara por ese tiempo para que madurara, para que creciera, para que aprendiera y llegara a ser lo que Dios quería que fuera. Bueno, llega el momento en que Faraón tiene su sueño y entonces el copero se acuerda. Ah, mira, allá hay un muchacho, tráiganlo para acá. Y cuando José llega, escuchen la expresión de José cuando le dice a Faraón, no está en mí. O sea, yo no soy adivino. Yo no tengo ninguna gracia particular para interpretar sueños. No está en mí. ¿Sí? Reconoce con humildad que la unción que él tiene para interpretar los sueños de otros viene de Dios. Entonces, eso nos habla de un carácter, obviamente. Le dice que no va a pecar a la mujer de Potifar y ahora no se pavonea ante Faraón diciendo, bueno, voy a lucírmela aquí ante este rey a ver si consigo algo. Llegan los hermanos, ustedes saben la historia, después llegan los hermanos a comprar comida, lo nombran, ahora es el Señor de la tierra, se acostó como esclavo y se despertó como rey, se levantó como rey. Ahora es el Señor de la tierra, vienen los hermanos, los que lo vendieron, los que lo maltrataron. Y miren lo que les dice José. Es un muchacho, ya no es tan muchacho, ya han pasado 13 años. Fíjense bien, la historia de un muchacho desconocida de 13 años. No conocemos sus valores espirituales porque no nos habla la Biblia de ellos, pero evidentemente los tiene. Y le dice a los hermanos, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Tremendo, ¿no? O sea, tranquilo, no se angustien. Dios siempre está contigo, siempre. ¿Escuchaste eso? Dios siempre va a estar con nosotros, aunque no parezca, aunque nuestras emociones nos digan lo contrario. Tus emociones no deben establecer tu fe. Tus emociones son emociones, pasan, entran y salen. No es importante lo que sentimos más que lo que creemos. Yo estoy con vosotros. Yo sé que mi Redentor vive. Bueno, la ecuación divina es muy sencilla en José.
13 años de angustia y 97 años de gloria. Dios no quería a un rey de 17 años, sino a un rey de 30. Y en esos 13 años lo metió en la escuela, donde pudo aprender que Dios está siempre con nosotros. Hablemos de Josué, de lugarteniente a sucesor. Ejemplos de liderazgo en la Escritura. El ministerio de este joven dura unos 25 años. Va a sustituir nada más y nada menos que a Moisés, uno de los más grandes líderes que hay en la Biblia. Vamos a ver a Josué siempre a la par. Pero Josué nunca saca la mano para que lo miren. Josué nunca dice yo soy el segundo. Josué nunca saca una credencial. Josué nunca pregunta a un guardia, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? No, Josué nunca hace eso. Eso lo hacemos nosotros. Cuando vamos entrando a un evento y hay un pasillo por el cual nadie puede pasar y usted va a pasar y le dicen, por aquí no puede pasar, señor. ¿Y usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no me conoce? No, no lo conozco y tampoco me interesa mucho. A mí me dijeron que no pasara nadie por aquí y yo le obedezco al que me dio la orden. Así que, disculpe, pero no puede pasar. ¿Ya? Josué no sube al monte cuando sube Moisés, porque no tiene permiso para eso. Tenía muy claro el sentido de su ubicación. Porque Dios va a ponernos a veces al lado de personas que nos van a enseñar, al lado de personas que tenemos que seguir, al lado de personas que tenemos que imitar. Yo recuerdo en mi iglesia cuando yo era un jovencito de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, todo ese tiempo. Y yo sabía quiénes eran mis mentores. Habían 2 o 3, no eran muchos. Pero eran hombres de una integridad impresionante. Y yo quería ser como ellos. ¿Y saben por qué quería ser como ellos? Porque había consistencia entre lo que decían y lo que vivían. Nosotros podemos tener un vocabulario elegante. Y la gente puede querernos porque hablamos bonito. El problema no es hablar bonito. El problema es vivir bonito. Que la gente no diga, ay, pero mira, él dice eso, pero míralo. No. Todo lo que enseña, lo vive. El mismo Dios instruyó a Moisés para que Josué lo sucediera. Toma a Josué, le dijo Dios, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. O sea, Dios vio el proceso de crecimiento de una persona que iba a suceder a un líder. A todos los líderes le llega su final. Uno no puede tener la misma posición toda la vida. Yo, por ejemplo, sé que como tengo 78 años, no me queda mucho tiempo. Mientras tenga la bendición del Señor, la vida, la salud y las facultades, voy a hacer lo que estoy haciendo. Pero yo sé que va a llegar un día que no voy a poder estar haciendo esto, porque todo pasa. Y vendrá alguien detrás de mí que lo seguirá haciendo. Y no debo angustiarme por eso, porque Dios nos llama para que efectuemos un trabajo por el tiempo que Dios quiera. Y después viene otro, porque la obra de Dios no se paraliza por la vida de un líder, por nadie. Dirigió el cruce del Jordán. Sus primeras instrucciones al pueblo fueron que tenía que santificarse. El Señor entonces le dijo, desde este día, le dijo a Josué, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Dios le dice eso porque lo conoce.
porque sabe su humildad y su corazón. Cuando se despide, miren lo que dice Josué. Y si mal os parece servir al Señor, estoy leyendo al final del capítulo 24 de Josué. Escogeos, le dice a la multitud, al pueblo, hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya. Desafortunadamente, Josué no dejó un sucesor, y cuando muere Josué, Israel entra en el proceso de los jueces y fue un desastre que duró 450 años. En esos 450 años, entre otros, surge otro personaje. ¿Se acuerdan de Gedeón? Es muy conocido porque nos acordamos del vellón. Pero si pudiéramos definir a Gedeón con una palabra, con una frase, pudiera ser esta: perdóname, Señor, pero me cuesta creerte. Gedeón es el líder. Ya no hay un líder al nivel de Josué. El país todavía no tiene un sistema de reyes, sino de jueces, que son gobernantes políticamente inferiores, no tienen el control de la nación, y Gedeón es uno de ellos. Le toca vivir un periodo oscuro que va entre la conquista de Canaán y el nacimiento de la monarquía. En estos días, dice Jueces, no había rey sobre Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Esa es la crisis moral de Israel en ese momento. Y ahí le toca a Gedeón ser uno de los jueces y tenía que esconder la comida de los madianitas. Israel se contaminó muchas veces, siguiendo la costumbre de las naciones paganas. 7 años duraron los judíos, escondiéndose en los montes y en las cuevas, para evitar la invasión de los amalecitas y de los madianitas, que venían como plaga, como langostas, a quitarle la comida. Un día, mientras está haciendo eso, mientras está escondiendo la comida para que no se la quiten los enemigos, dice: de repente el Señor envió a su ángel para anunciarle: Jehová está contigo, varón esforzado. Oye, Gedeón, Jehová está contigo. Y la respuesta de Gedeón es una respuesta sarcástica. No dice aleluya, gloria a Dios, dice: ¿sí? ¿Y si está conmigo, por qué nos ha pasado todo esto? ¿Se da cuenta? No es falta de fe, es una fe en crisis por la ausencia de la presencia de Dios. Y eso es verdad, pero la verdad tiene 2 caras. Es una moneda de 2 caras. Dios no se ha apartado porque medalaganariamente ha decidido dejar a Israel. Dios los ha dejado por su pecado. Siguieron a los faraones, siguieron a los caldeos, se contaminaron con Amalek, se contaminaron con los madianitas, se contaminaron con los persas. Con todo el que iba pasando se contaminaron. Dejaron a Dios. Estando vivo el propio Moisés, hicieron un becerro de oro en las narices de Moisés. Un pueblo difícil. Y Dios aprieta la tuerca para ver si pueden aprender. Y no aprendieron. De hecho, todavía no han aprendido. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Es una manera muy humana de echarle la culpa a Dios por nuestro dolor. Es una historia vieja que se sigue repitiendo hoy en día.
La lógica de Gedeón es muy simple. Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Lo curioso es que Dios no discute el ángel no discute con Gedeón. Porque Dios no discute con nadie. Porque no tiene que discutir. Usted tiene que creer y si no le da la gana de creer, pues que no crea. Es problema suyo. Sí. No parece elegante decir esto, hermano. Pero es así como somos hechos. Dios nos creó libres. Y todo lo que decidimos hacer descansa en el producto de nuestra libertad. Las tragedias humanas que vivimos no son producto de una decisión independiente de Dios para que suframos. Las tragedias que vivimos tienen que ver con alguna decisión que tomamos en nuestro corazón donde Dios estaba a un lado. Dios no se pone a convencer. Le dice, miren lo que le dice, soy yo quien te envío. Soy yo el Rey universal. O sea, ¿tienes idea con quién estás hablando, Gedeón? Estás hablando con Dios. No se pone a contender con él, le dice, estás hablando con Dios. Cuando Dios está con nosotros en un asunto, siempre vamos a vencer. No por nuestra capacidad, sino por la capacidad de Dios. Bueno, Gedeón decide que va a creer, pero tiene dudas. Y decide probar a Dios. Y entonces vamos a poner un pedazo de tela aquí que si llueve afuera y no en la tela, yo sabré, está bien. Dios no se molesta por eso. Déjame decirte, Dios no se molesta por tu duda. Hablo con mucha gente que no se atreve a pedirle algunas cosas a Dios porque creen que lo ofenden. El otro día estaba dando una charla a unas parejas, era una charla para parejas, y más que todo parejas de novios. Y entonces una mujer se me acerca con mucho miedo, así como con mucha cosa, con mucha reverencia, tratando de que los hermanos oyeran lo que ella me estaba diciendo. Pastor, ¿y yo puedo pedirle al Señor el esposo que yo quiero? Claro. Claro que el que yo quiera, pues claro, ahora que el Señor te lo deje es otra cosa. Claro, porque si usted le quiere pedir al Señor que le dé un esposo millonario y el Señor se lo quiere dar, Él se lo da. Ahora el Señor, como conoce el futuro, como no lo conocemos nosotros, el Señor sabe que te va a hacer bien o que te va a hacer mal, y si te va a hacer mal, olvídate que no te lo va a dar. No te lo da porque te ama. Pero puede ser que sí, que eso cuadre con el plan de Dios para tu vida. Tú le pides al Señor lo que tú quieres. El Señor no se molesta. Tú le quieres pedir al Señor, le dije, tú le quieres pedir al Señor un tipo que mida 1,90 y que tenga los ojos verdes y el pelo amarillo. Pídeselo. Ese es tu gusto, esa es tu manera. Está bien, pídeselo. Eso no es pecado hacer eso, ¿eh? Ahora, no te angusties si el Señor te da uno distinto. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y convocó la batalla, pero antes volvió a cambiar la seña. Bueno, Señor, me disculpa, ¿sabes? Déjame ahora hacerlo al revés. Que se moje el vellón nada más y que lo demás. Está bien, Gedeón. ¿Se da cuenta? Obviamente es una falta de fe, pero Dios no se angustia por la falta de fe. ¿Se acuerdan aquel hombre que se le acercó al Señor pidiéndole que le curara al niño? Un muchacho endemoniado. Y el Señor le dice, ¿tú crees? ¿Tú crees que tú crees? Y el hombre le dice, yo creo, pero ayúdame incredulidad. Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cree o no cree? Cristo no le dijo eso.
Quizás nosotros le hubiéramos, yo, pero te estoy preguntando que si crees, y me dice, ¿cómo es la cosa? ¿Crees o no crees? Y el hombre le dice a Cristo, yo creo, pero no mucho. Y el Señor no le dice, bueno, ven la semana que viene cuando creas bien y yo te sano. No, con el poquitico de fe que tenía le sanó al muchacho. Porque es que Dios es misericordioso, mucho más de lo que creemos, nos comprende. Y cuando no tenemos fe por algo, no es que no creemos que Dios lo puede hacer, porque si lo pudo crear, lo puede arreglar. Por Dios, si Dios hizo este cuerpo, ¿cómo no lo va a poder reparar? Si Él fue el que lo hizo. Yo no tengo problema en que lo pueda reparar. El asunto es que yo pueda creer que lo quiera reparar en este momento como yo quiero. Esta es otra historia. Bueno, y vino la guerra y el Señor le dio una lección a Gedeón. No, que yo tengo 30,000. No. Esa es mucha gente. No quiero que la gloria se la vayan a llevar ustedes porque tenían 30,000. Hay mucha gente. Y le dejó 300 nada más. Así es Dios. La gloria siempre le pertenece al Señor. Hablemos de Daniel. La decisión de ser santo en contra de la corriente. Un muchacho saliendo de la adolescencia, de una familia adinerada, judía, piadosa, y de repente llegan unos soldados caldeos y se lo llevan preso. Esclavos de cuello blanco para Babilonia. Un día son libres y al día siguiente son esclavos. No sabemos nada de Daniel ni de sus hermanos, como tampoco sabíamos nada de José. No sabemos cómo se van a comportar ante una situación sobrevenida en un mundo contrario a su fe. Es posible que al llegar la mentalidad de, bueno, no es mi culpa, yo no sé, yo no hice nada malo, Dios me abandonó, ahora estoy aquí, déjame llevar por la corriente. Porque los iban a educar para ubicarlo en la gerencia del reino de los caldeos. De manera que sin poder oponerse, este muchacho desconocido comienza una vida para la cual no está preparado. Le quieren cambiar la mente, hasta el nombre se lo cambian. Le quieren cambiar la fe. Tienen que comer la comida del rey que está sacrificada a los ídolos. Y eso es un principio para José, para Daniel. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque viola mis principios. No sabíamos nada de él. No sabíamos si iba a la escuela dominical. No sabíamos si era un líder de los jóvenes. No sabemos nada de él. Ahora está en un mundo que lo invita a pecar y él dice, no voy a pecar. ¿Por qué? Porque no quiero pecar. Porque por encima del rey está mi Dios. Y le dicen, Daniel, pero tú estás loco, estás en el reino de Nabucodonosor, tienes que comerte la comida. Y le da gracias a Dios y habla con el capitán de los de la guardia, Nabuzaradán, y Dios le da gracia. Y convence al funcionario para que lo prueben con comida vegetal, que era muy inferior desde ese punto de vista a la comida de los reyes. Y cuando los examinan, cuando el rey los examina, los encontró 10 veces mejor. El 1000%, 10 veces mejor que los que se alimentaban con la ración de la comida del rey. Bueno, comienza así la ejecutoria de uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, cuyo ministerio va a prolongarse durante 70 años. Eso no lo sabía Daniel cuando llegó a Babilonia. Pero llega a Babilonia, sirve con los caldeos, sirve también con los persas. Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Decisiones. Lo importante no es pregonar lo que hacemos, ni lo que somos. Lo que tiene valor es cómo reaccionamos cuando la vida nos enfrenta con nuestra fe.
No le diga a nadie cuánta fe tiene usted, ni qué va a hacer usted cuando venga la persecución. Eso no importa lo que usted diga, lo que importa es lo que usted va a hacer cuando llegue. Prepárese. Nuestro deber es obedecer a Dios, pase lo que pase. La convicción y la pureza de un joven caldeo contra el mundo babilonio. Dios le revela el sueño a Daniel, el sueño que tiene Nabucodonosor, y eso le cambió la vida a Nabucodonosor, a Daniel y a todo el mundo. La interpretación del sueño de Nabucodonosor que Dios le da a Daniel es uno de los grandes misterios teológicos que todavía la teología contemporánea no ha resuelto. La famosa estatua de oro, todavía los teólogos pelean para saber qué es exactamente lo que significa, pero de lo que sí estamos seguros es que es un análisis de la historia completa de la humanidad, desde el principio hasta el fin. Eso se lo reveló el Señor a un muchacho. Pero Daniel mismo era superior a estos ya en el reino de los persas. Los enemigos de Daniel querían sacarlo del camino porque era íntegro, porque oraba a Dios y el rey en esa situación era considerado Dios. Entonces lo acusan y lo condenan a muerte, a morir comido por los leones. Y dice la Biblia que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, no se puso a reprender al diablo, ni a declarar, ni a nada. Dice la Biblia, miren lo que hizo. Dice que entraba a su casa y abiertas las ventanas que daban a Jerusalén, porque los judíos miraban a Jerusalén cuando oraban. Oraba 3 veces, como lo solía hacer siempre. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? No fue que se asustó porque lo iban a matar. Dijo, Señor, tú sabes, ya, y listo. Bueno, lo metieron en el foso, ¿verdad? Lo metieron en el foso porque le tenían envidia, porque además era superior de rango militar. Pero dice Daniel 6:3, pero Daniel mismo era superior porque había en él un espíritu superior. O sea, el adjetivo superior aparece 2 veces en el versículo, unas veces hablando de un rango militar y otras veces hablando de un rango moral. Los cristianos somos superiores. Y no digo que somos superiores para que usted se llene de orgullo, sino para que usted se llene de alegría. Para que usted se llene de compromiso. Cuando a usted lo invitan a pecar, usted tiene que responder como una persona superior, moralmente. Y decir, no voy a hacerlo. No, pero te va a pasar esto. No me importa lo que me pase. No voy a pecar. Yo amo a Dios, yo respeto a Dios por sobre todas las cosas. Así de sencillo. No pudieron hallar falta en él. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, clamó al Señor y lo metieron en el foso de los leones. Y los leones, por supuesto, no se lo comieron. Cuando vino el rey a preguntarle, Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿el Dios a quien sirve te ha podido librar? Claro. ¿Qué creías tú? ¿Que me iban a comer los leones eso? No, olvídate. Pero hubo algunos otros líderes que están en la Biblia que fracasaron. No fueron como José, no fueron como Daniel, no fueron como Gedeón, fueron como Coré. ¿Se acuerdan de Coré? Un líder de la línea de Moisés, primo inclusive de Moisés. Pero le molestó un día la gloria de Aarón y la gloria de Moisés y comenzó a hacer una rebelión. Servía en los oficios de lo que más tarde sería el templo, el tabernáculo. Se sentía inconforme, quería más, porque pensaba que no estaba en el lugar que merecía.
tenía un ministerio, pero se incomodaba por el ministerio que tenían otros, que habían llegado primero que él, que habían sido llamados por Dios. Y entonces empezó a murmurar. Murmurar es decirle a 20 personas lo que hay que decirle a una sola. Y consiguió soliviantar el corazón de algunos. Y le dijeron a Moisés: ¿por qué ustedes están aquí, Aarón? ¿Por qué? ¿Por qué tú y Aarón y María? ¿Todos de la congregación son iguales? No, eso no es verdad. No son iguales. Ojalá que fuéramos iguales. La gente dice, no, todos somos iguales. No somos iguales. ¿Por qué no somos iguales? Bueno, porque no somos iguales. Porque no respondemos iguales al Señor. Todos tenemos cara de evangélico, todos venimos a la iglesia, traemos nuestra Biblia, damos la ofrenda, tomamos la cena del Señor, pero después que salimos aquí, cada quien coge para su lado. Dios, cuando nos llama, toma en cuenta y nos da un talento, 2 talentos, 3 talentos, 4 talentos o 5 talentos. ¿Por qué no le da 5 a todo el mundo? Porque todo el mundo no tiene la capacidad de manejar 5 talentos. Por eso el Señor le dio a uno 5, le dio a uno 3, le dio a uno 1. Pero cuando viene a pedir cuenta, pide de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos diferentes niveles de entrega. Y los pastores saben eso, los pastores saben con quién gente pueden contar en la iglesia. Hay gente que hace mucha bulla y que brinca y que salta, pero tú le pides algo y se hacen los locos. En cambio hay gente que está en la mañana, en la tarde, en la noche, que están pendientes ahí, brazo partido con el pastor para lo que haya que hacer. Esos son los buenos. Esos nos dicen, ¿por qué? Aquí estoy, pastor, cuente conmigo, para lo que sea. Bueno. Entonces, es muy democrático eso de decir que todos somos iguales. Pero la democracia no es bíblica, la democracia es griega. Ojo con eso. Bueno, llegan ante Moisés. ¿Y saben lo que hizo Moisés? Moisés no se puso molesto por eso. Moisés no dijo, yo soy el ungido de Jehová, respeten. No. Vengan mañana y vamos a preguntarle a Dios. Porque el dueño de la obra es Dios. Ningún líder tiene que estar preocupándose por defender su liderazgo. Usted no tiene que estarle diciendo, no, yo soy aquí el líder, yo tengo 40 años aquí. El que quiera creer, que lo crea. El que lo quiera respetar, que lo respete. El que no lo quiera respetar, que no lo respete. Pero usted no tiene que estarse defendiendo. Porque el que lo defiende usted es Dios. Vengan mañana, dijo Moisés. Moisés dijo eso porque había sido tratado. Unos 40 años atrás, cuando vino alguien a faltarle el respeto a Moisés y estaba maltratando a un judío, Moisés lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque no tenía tratamiento para no matarlo. Porque tenía el orgullo de los príncipes. Y entonces Dios lo inscribió en la escuela del quebrantamiento y lo mandó para el desierto 40 años. Y le apretó el corazón. Y por eso ahora Moisés no se alza. Cuando se le alzan a él, Moisés dice, venga mañana y le vamos a preguntar a Dios. Traigan sus incensarios y le preguntamos a Dios porque el dueño de esto es Dios. Y llegaron al día siguiente. Aquí están. Bueno, Moisés, ¿qué es lo que ustedes querían? Bueno, y ¡plum! Se los tragó la tierra. Y a Coré y a los demás los quemó un rayo de fuego. Así, sin a Dios no le gustan los protocolos. Dios es muy directo. Como para que si alguien en la multitud preguntara, o Moisés le dijera, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? No, Moisés, está bien, déjalo así. ¿Te dan cuenta? Un líder destruido por su propia envidia. Bueno, y tenemos para finalizar a Osnis y Fines. ¿Se acuerdan de Osnis y Fines? Eran 2 sacerdotes. Levitas. El libro de 1 de Samuel dice que eran sacerdotes, miembros de la tribu de Leví.
capítulo 1, y el capítulo 2 comienza diciendo que eran hombres impíos. Porque no tenían, escuchen, conocimiento de Dios. Y uno lee esas dos cosas y uno no la puede entender. El primer capítulo dice que eran sacerdotes, intermediarios en la presencia de Dios, y el capítulo 2 dice que eran impíos, porque no tenían conocimiento de Jehová. Y uno cree que la palabra conocimiento ahí se refiere a que no conocían la teología. Claro que la conocían. No había ningún judío que no conociera la teología judía. Pero no tenían conocimiento. Y la palabra conocimiento en hebreo que se utiliza ahí significa relación. Cuando el profeta dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no está diciendo que no conocían la Biblia, que no conocían a Dios. Está diciendo que no tenían vida espiritual. Hay mucha gente en la iglesia que sabe mucha Biblia, pero no conocen a Dios. Conocen a la teología, pero no conocen a Dios. La educación cristiana informa, pero no transforma. Ofnis y Fines estaban allí. El padre sabía lo que hacían. Cambiaron la logística de las ofrendas y el pueblo dejó de ofrendar. Adulteraban en el tabernáculo con las mujeres que cuidaban las puertas. De día quemaban incienso y de noche adulteraban. Tremendo. ¿Y qué hizo Dios un día con ellos? Los eliminó. Un desconocido varón de Dios vino a la casa de Elí, el sumo sacerdote, y le dio 5 maldiciones de parte de Jehová. Número 1, no habrá anciano en tu casa. O sea, los varones en tu casa morirán en edad viril. Eso es lo que le estaba diciendo. Número 2, verás tu casa humillada. Número 3, los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Número 4, tus 2 hijos, Ofnis y Fines, morirán el mismo día. Y el que de tu casa quedare vivo tendrá que postrarse para comer. Demasiado seria esta maldición, que es la decisión de Dios decirle a unos líderes corrompidos qué va a hacer con ellos, porque le dieron la espalda a Dios. Hermanos queridos, la ecuación de Dios en el caso de José es muy simple. Una vida adolescente de preparación hasta los 17 años, 13 años de angustia y 97 años de gloria. El sufrimiento humano jamás funciona en un vacío, porque el dolor a veces es lo único que Dios tiene para tratar con nosotros. Nosotros respondemos casi siempre cuando algo nos duele. Podemos lograr éxitos que los demás pueden atribuirnos, pero nosotros sabemos que sin Dios jamás hubiésemos obtenido el éxito. La gloria siempre le pertenece a Dios, nunca a nosotros. Josué se convirtió en un verdadero líder porque fue un verdadero discípulo. Si un líder no aprende a obedecer, no puede ser obedecido. Nuestro carácter no se improvisa. Nuestro carácter es el producto de una vida de convicciones y de una manera de vivir. Por eso me gusta tratar con los jóvenes. Encuentro en la iglesia algunos jóvenes y el Señor me ha puesto algunos para que los mentoree. Siempre les sacaba el cuerpo a los jóvenes porque a los jóvenes no les gusta estar con los viejos. Y un día el Señor me habló a través de un profeta y me dijo, no le tengas miedo a los jóvenes. Tienes que dejar un legado. Y entonces ahora cuando se me acerca un joven yo trato de pastorearlo. Obviamente no son iguales todos, pero hay algunos que tienen un corazón
que quieren ayuda, que hacen preguntas. Increíble. Conocí el caso de una familia que pasó por una crisis porque la esposa fue infiel y vino un niño fuera de matrimonio. Bueno, no supe más de ello por mucho tiempo. Y unos años después, la mamá viene y me dice, voy a ir a tu casa para que hables con mi hija. Ella tiene algunas preguntas que hacerte. La hija que ella trajo a mi casa era la niñita que venía de la crisis matrimonial. Era una chica como de 19 años, una mujer llena del Espíritu Santo. Era la pastora de la familia. Ella era pastora de la mamá, del papá y de las hermanas. Ella le dijo a la mamá, mamá, voy a quedarme esta noche despierta hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo. ¡Wow! Había orado por personas que tenían cáncer y se habían sanado. Dios le revelaba que algunas personas en la iglesia estaban en pecado y así era. ¿Se da cuenta de lo que hace Dios? O sea, las cosas que Dios hace son incomprensibles, solamente Dios las hace. Quizás esa persona cuando nace viene asignada porque viene de un mundo de pecado, pero Dios no toma en cuenta eso. Hay un momento en que el corazón se enfrenta con Dios y esa es una de las chicas que yo pastoreo. Me llama, pastor, me está pasando esto, ¿qué hago? Bueno, haz esto y esto y esto y esto. Y siento la bendición del Señor de poder que el Señor haya permitido que me haya puesto a algunos jóvenes para que yo los mentoree. Y sé, por la experiencia que tengo con ellos, que son fichas que el Señor tiene en la iglesia. Líderes sobre cuyo hombro va a funcionar la iglesia del Señor. La obediencia a los principios de nuestra fe no está supeditado a resultados. No soy bueno y consagrado porque me ha ido bien. Tengo que ser bueno y consagrado, no importa cómo me haya ido. De eso se trata la vida espiritual. No obedecemos necesariamente para conseguir una bendición o una protección. No dejes, como Gedeón, que tus sentimientos alteren tu fe. Escucha esto. A veces Dios hace que tus alegrías descansen. Las alegrías de otras personas, Dios va a hacer que las alegrías y la felicidad de otra persona descansen sobre tus lágrimas. Si te molesta la gloria de alguien, es porque tienes que revisar tu corazón. Al servir, tenemos que entender que no estamos agradando a los hombres, estamos agradando a Dios. Y al servir jamás debemos sacrificar la devoción. Ponte de pie, por favor. Reglas de juego en el mundo de Dios. Sal de este culto en esta mañana con la convicción de venir ante la presencia del Señor, no a reclamarle, sino a pedirle perdón. Quiero que sepas que Dios te escogió. Dios te escogió. Hay algo en este mundo que tú tienes que hacer antes de morir. Descubre cuál es tu misión. Y dile al Señor, no importa lo que tú quieres que yo haga, Señor, lo voy a hacer para servirte. Y no vas a ser feliz nunca hasta que no cumplas con el trabajo, con la misión que Dios te encomendó. No importa si es pública o privada, eso es un problema de Dios.
Lo importante para ti es que cumplas con la misión para la cual Dios te trajo a vivir en este mundo.